2022 de residuos y suelos contaminados para su economía circular. Esta entidad, el Ayuntamiento, nos hemos visto obligados a modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos con modificación y actualización de la actual vigente. Y esto lo podemos denominar como ustedes quieran. Se lo dejo a su elección, al Partido Socialista. Lo podemos llamar el basurazo del Partido Socialista, lo podemos llamar otro impuestazo más del Partido Socialista, o como ustedes quieran. Pero lo que sí que tiene que llevar es el apellido socialista, el apellido del Partido Socialista, porque son ustedes, su Partido Socialista, los que aprobaron esa ley y son ustedes los que han impuesto esta actualización de la tasa de basura, no solo al Ayuntamiento de Talavera, sino a todos los ayuntamientos de España. Son ustedes, el Partido Socialista, los responsables de que les cueste más dinero a todos los bolsillos de los talaveranos y, desgraciadamente, pues hemos tenido que aprobar este sanchazo, basurazo, impuestazo socialista y, por tanto, hemos tenido que modificar la ordenanza fiscal relativa a la tasa de basura. Desde Vox estamos totalmente en desacuerdo con este impuestazo y con cualquier otro que sea de subir impuestos. Pero ustedes, el Partido Socialista, es a lo que se dedican en todas las instituciones. Ahora, desde el Gobierno de la Nación, pues han dicho, no, hay que subir el impuesto de basura en toda España. Y eso pues es lo que nos han impuesto a los ayuntamientos y nosotros pues estamos cumpliendo esa ley. Y es que los socialistas, con sus impuestazos, vuelven a perjudicar a las familias, a las empresas, a los emprendedores, porque con este impuestazo será inasumible para incluso algunos empresarios que ya se enfrentan a suficientes desafíos y sin que el Gobierno les haga ningún tipo de apoyo, salvo seguir aumentando su carga fiscal. Los españoles se lo están diciendo, que ya no pueden más, que no podemos aceptar ese fanatismo verde y que siempre repercute en los bolsillos de los mismos, en los bolsillos de la gente. Esto en cuanto al impuesto a la basura. En cuanto al agua, pues se produce la actualización que está firmada por convenio, pero que también a partir del 1 de enero del 2025 se verá incrementada por otro impuestazo, en este caso del Partido Socialista a nivel regional, liderado por Emiliano García Paje, en el que en abril de este año pues aprobaron en las Cortes de Castilla-La Mancha poner en marcha ese canon del agua que va a suponer un incremento del recibo del agua a todos los ciudadanos que dispongan de contador. Es decir, ustedes, el Partido Socialista, se han vuelto a esforzar en crear un nuevo canon, un nuevo impuesto, para cobrar por un servicio que ya tiene sus impuestos correspondientes, pero que ahora le aplican esto que han denominado canon, pero que ya es conocido por todos como el impuestazo al agua. Por tanto, los culpables de que vayamos a pagar más por la tasa de basura y más por el agua son muy claros. Los culpables y los responsables son tanto Pedro Sánchez como Emiliano García Paje. Los responsables de que hayan subido los impuestos tanto de la basura como del agua en la ciudad de Talavera es el Partido Socialista, aunque se siente en la oposición. Muchas gracias, señor Moreno. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, señor García Barroso. Gracias, presidente. Pues sin ánimo de ser reiterativo, no lo pretendo, evidentemente ya se ha explicado grosso modo en trazos gruesos un poco el planteamiento de la propuesta de este concejal respecto a las modificaciones que se plantean. Decir, bueno, simplemente que desde el punto de vista estrictamente formal se da absoluto cumplimiento a lo previsto en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y en el orden cuantitativo, como ya se ha anticipado anteriormente por el portavoz de Vox, por decir que solamente hemos apostado por bonificar y por aumentar las exenciones que ya están contempladas actualmente en las ordenanzas que son objeto de modificación. Yo sí que quiero destacar que esa ha sido la intención por parte de esta concejalía, aliviar en la medida que pudiéramos la carga fiscal
de nuestros vecinos y ayudar también, por lo tanto, a sobrellevar el día a día, que ya de por sí está siendo bastante complejo, dada la tesitura socioeconómica en la que estamos viviendo. Sí me gustaría hacer mención específica a algunos aspectos que nos han detallado anteriormente, más allá de las bonificaciones previstas para las reformas integral, para la reforma parcial y para la reforma ambiental en edificios, en construcciones, en definitiva, en el caso histórico. Me parece importante que tenemos que contribuir a incentivar, en definitiva, la consolidación y el crecimiento del casco antiguo de Talavera de la Reina. En los porcentajes, porque por lo menos inicialmente se prevén, que yo creo que son bastante amplios y generosos y que van a contribuir, en definitiva, a fomentar la construcción y la consolidación en este ámbito. Nos parece igualmente importante mencionar que en materia de plusvalía, en el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, pues se actualiza el cuadro de coeficientes establecido en el artículo 24 de la Ley 823, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Y igualmente se hace una aclaración en relación con los elementos que ha de aportar el contribuyente para poder solicitar y practicar las liquidaciones correspondientes por el régimen de estimación directa. Igualmente, con relación a la ordenanza actual del IAE, del Impuesto de Actividades Económicas, pues se plantea el detalle por tramos de la cuantificación de la bonificación ya existente en el artículo 3, apartado 3, en relación con aquellos sujetos pasivos que tributen en cuota municipal y produzcan energía a partir de instalaciones de autoconsumo renovables o por el sistema de cogeneración. En cuanto a, igualmente, la modificación respecto a la ordenanza fiscal de gestión y recaudación de tributos municipales integrados en el sistema especial de pagos prorrateados, pues se formula igualmente una adaptación a la nueva estructura del órgano de gestión tributaria. Igualmente se prevén nuevas bonificaciones y excepciones en el uso de las instalaciones deportivas municipales. Ya se ha mencionado en particular respecto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluida lógicamente la policía local, en concreto pues en respecto a las piscinas, respecto a la pista de atletismo, etcétera, en un porcentaje del 25%. E igualmente se modifica, y esto es importante también, la tasa del agua respecto a recoger pues el 1,98,14% debido, y el rutinario de todos los años, a la actualización de precios que la empresa Aqualia, concesionaria, exige por mor de la cláusula 16 de los pliegos de, en su momento, adjudicación de la concesión, a raíz del incremento del IPC en el 2,76%, del precio del agua, que ha tenido bajada en este último año 2023 en el periodo de junio a junio de un 0,74%, y la subida o la situación del Euribor en un 3,39%. Bien, todos estos aspectos, que ya son rutinarios año a año, pues se trasladan y, afortunadamente, el valor al cual asciende este 1,98 es de 207.133 euros, con lo cual pues no será especialmente gravoso. Y otra de las cuestiones es una matización en la licencia de apertura y establecimientos. En este caso se incluye la mención de espectáculos públicos, que se entendía necesario incluir, y se prevé una nueva exención, como mencionaba al principio, del 75% respecto a este impuesto, a esta tasa, en cuanto a las celebraciones no lucrativas en los colegios públicos. E igualmente, tenemos que mencionar una tasa, en la tasa de ocupación de terrenos de uso públicos, de local con mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, pues igualmente se producen modificaciones para la armonización respecto a la normativa municipal reguladora desde la perspectiva estrictamente jurídica. Y también pues una pequeña matización en cuanto a la ordenancia, a la tasa que grava en este caso la prestación del servicio municipal de matrimonios civiles en las casas consistoriales respecto a horarios y días de celebración, para que no coincidan con el pleno o bien no se alarguen en exceso en determinados días de fin de semana. Y por último mencionar, y yo creo que es lo más importante,
puesto que es la que supone realmente un incremento notorio, es la modificación de la actual tasa de recogida de residuos, que viene a incrementarse bastante, sustancialmente, porque pasa en un rango aproximadamente a incrementarse entre el 100 y 150, dependiendo de cada uno de los casos respecto a la tasa actual. Esta modificación obedece, como bien saben, en este caso a una aplicación estricta de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que una vez transcurridos los 3 años de vacatio legis que se puso en su momento, a partir del 10 de abril, pues tiene que entrar de forma obligatoria en funcionamiento. Y, por lo tanto, se establece de una forma obligatoria, como se contempla en el artículo 11.3 de dicha tasa, que, en primer lugar, la misma sea, en definitiva, específica, diferenciada y no deficitaria. Por lo tanto, en definitiva, lo que hace es trasladar la totalidad de los costes directos e indirectos a la población, aspecto que, evidentemente, contraría enormemente a este grupo municipal, puesto que supone gravar, creo que de una manera desproporcionada, a los ciudadanos sobre el esfuerzo que se tiene ya que hacer en materia de recogida de residuos. Repito, es una imposición que nos viene a nivel gubernamental, no solamente a este ayuntamiento, sino que viene con carácter general a todos los municipios de España, y que estoy convencido, y ya se está en todos los medios difundiendo, la mayoría, se puede decir que casi el 100% de los ayuntamientos muestran su contrariedad y su oposición a la misma. Es una tasa que, en definitiva, desgraciadamente, el 2025 le hará pasar a la historia de esta ciudad como el año, pues, de los impuestos socialistas, el año en que tanto la mano del señor Sánchez con esta nueva tasa del basurazo y el señor Paje ya con el canon del agua, pues volverán, como yo digo, a meter la mano o a sacar de los bolsillos de los ciudadanos, pues, el dinero que con tanto esfuerzo nos cuesta ganar. Un dinero que yo creo que nos hace falta en este momento más que nunca, y posiblemente estos nuevos impuestos castigan aún más a los que trabajan y no trabajan en esta ciudad, empobreciendo, por lo tanto, a los talabranos, con ese ya 31% lamentable de personas declaradas en riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha, que viene a encabezar el ranking, en este caso, de España. Ya sabemos, pues, que estas políticas socialistas igualan a la población, haciéndola, pues, más pobre y más mediocre, con la falsa zanahoria de un progresismo que entendemos que es caduco y vacío y que solo se hace realidad con unos pocos privilegiados con carné. Esta ley, que ya hemos mencionado, la 7/2022, pues, como he dicho ya, obliga en este artículo 11 a tener que trasladar, por lo tanto, todo el coste, y no permite, desgraciadamente, sufragar en modo alguno a los ayuntamientos para que podamos, como se ha venido haciendo hasta ahora con otros impuestos tipo IBI, pagar parte de este coste del servicio que ya de por sí era o resultaba deficitario. Creo que se ha traspuesto esta normativa por parte del Gobierno de una forma torpe, de una manera radical y bajo, creo que, un ecologismo igualmente ficticio, y un reciclaje, por otro lado, que se impone a los ayuntamientos imposible desde el punto de vista técnico, y que viene a lesionar los términos de esta norma, la autonomía e independencia de los ayuntamientos, avasallando, como siempre se hace desde el Gobierno de Sánchez, a los trabajadores y a la clase media y a todos aquellos a los que, pues, tienen menos posibilidades de defensa, con estas políticas de corte colectivista. Igual que el recargo del canon que ya se ha mencionado del agua en Castilla-La Mancha, a partir del 1 de enero, lo quiero recordar igualmente, que viene a incrementar, pues, prácticamente en un 50% el coste del agua a todos los ciudadanos. Yo creo que el compañero del señor Paje y el señor Sánchez, en este caso, en este sainete político que estamos viviendo en los últimos dos ejercicios. Sí, ya termino, gracias, presidente. Y que viene a doblar el impuesto de la basura con la excusa, como yo digo, de favorecer un reciclaje caduco e imposible de llevar a cabo. Esta tomadura de pelo, que además entendemos que empobrece al ciudadano, genera una enorme conflictividad jurídica y que nos va a imposibilitar incluso una enorme dificultad desde el punto de vista técnico para llevar a cabo. Por lo tanto, en fin, lamentablemente este 2025, como decía al principio, pasará a la historia, y no precisamente
por la buena política en materia de ordenanzas fiscales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Barroso. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, señor Hidalgo. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que hacer mención, es obligación de este grupo, lamentar el bochornoso espectáculo que hemos tenido esta semana con este proceso de aprobación de las ordenanzas fiscales. Si tras una comisión de Hacienda del pasado lunes, donde se aprueba su proyecto de ordenanzas fiscales, el que firma el Partido Popular y Vox, vemos cómo hay un cambio de criterio prácticamente en minutos, porque a las pocas horas, tras ver el expediente al día siguiente, comprobamos que a las pocas horas de esta aprobación en comisión de su propuesta del Partido Popular y de Vox de las ordenanzas fiscales, aquello queda en agua de borrajas y se tiene que convocar una nueva Junta de Gobierno local y una nueva comisión al día siguiente, dando prácticamente 10 minutos a este grupo municipal para asistir a ella. Es inconcebible y me parece una falta de respeto los 6 meses de trabajo a las unidades gestoras, funcionarios, servicios como gestión tributaria, intervención, secretaría, y también yo creo que una falta de respeto, incluso fíjese, señor Barroso, le voy a decir, al propio concejal de Hacienda, que entiendo que se ha trabajado y mucho se trabajó y mucho para llevar esas modificaciones y que en cuestión de 3 minutos decayesen, viniesen abajo, se las llevase el viento. Sin en realidad explicar por qué se han retirado algunas de estas modificaciones y otras no. Bien es cierto que respecto a los servicios sociales entendemos que esa denuncia del Partido Socialista sobre la subida del 100% de los campamentos y vacaciones urbanas o el cobro por el uso de los centros sociales, entendemos que tuvo algo de motivo para retirarse, como también la denuncia que hicimos de que el salón de actos del edificio del Centro Social de Castilla-La Mancha pues se financiase con fondos EDUSI y en la propuesta de esa financiación no se contemplaban generación de ingresos, como el año pasado tuvieron que retirar también la subida, lo que querían cobrar, la tasa por subir a la muralla, que tuvieron que retirarla por no contar con informe económico. Pero en estas segundas ordenanzas, más allá de este detalle de los servicios sociales, vemos una falta de criterio absoluta en los elementos que se dejan, porque mantienen ese impuestazo de la basura del 100%, que es suyo, su propuesta del Partido Popular y de Vox, pero sí retiran la tasa de ocupación de terrenos públicos con mesas, sillas y veladores, que solo modificaba artículos relacionados con su gestión. Es algo totalmente inconcebible. En realidad no han explicado nada. Entendemos que el motivo principal de este cambio de criterio es la denuncia del Partido Socialista, pero también nos quedará la duda, señor Gregorio, si es que 4 es mayor que 9, que también es posible en este desaguisado de tramitación. También es cierto que nos congratulamos por el bien de los vecinos de la retirada de alguna de estas subidas, mejor tarde que nunca. Pero no es suficiente, porque estas retiradas son el chocolate del loro. En el ICIO, por lo pronto, solo se limita al casco histórico, las bonificaciones que mantiene, y en cuanto a aperturas son cuestiones muy puntuales que probablemente nos gustaría que nos dijesen cuál es el montante económico de estas supuestas bonificaciones, porque entendemos que son mínimas para las arcas municipales. Lo que no es mínimo es ese impuestazo de la basura que ustedes proponen. Un impuesto de la basura, una subida de la tasa de la basura, que solo es responsable el Partido Popular y Vox de Talavera de la Reina, no el Estado, no otras administraciones. Es su propuesta, firmadas por ustedes y que ustedes han traído a este pleno para aprobar. Mire, hablaban ustedes de la Ley 7/2022. Esta ley deriva de 2 directivas comunitarias, la 2008/98/CE y la Directiva 2018/851. Recordamos que las directivas de la Unión Europea son de obligado cumplimiento para los Estados, que tienen la obligación de transponer las mismas a la legislación nacional, simplemente para, fíjese, nimiedades tales como percibir los fondos de recuperación que estamos desarrollando en nuestra ciudad, para recibir esos fondos y esas subvenciones de la Unión Europea. Una legislación originaria que viene de estas 2 directivas y que fue aprobada en el Parlamento Europeo. Aprobada estas 2 directivas por eurodiputados del Partido Popular Español como Jaime Mayor Oreja, Luis de Grandes, Esteban González Pons o Carlos Iturgaiz.
Se ve que ellos forman parte de ese ecologismo ficticio al que se refería hace breves momentos el señor Barroso. Con ese carné del Partido Popular se ve que forman parte de ese ecologismo ficticio los eurodiputados españoles que aprobaron esta directiva que ha tenido que transponer todos los gobiernos de la Unión Europea. Una directiva que se transpone en la ley, sí, pero ustedes aquí en el Ayuntamiento de Talavera son los que tienen la facultad en cuanto a su gestión. Aquí en Talavera, no en Pepino, ni en Cazalega, ni en San Román. Son ustedes, José Julián Gregorio, David Moreno, el Partido Popular y Vox de Talavera, son ustedes los que suben esta tasa, este impuesto de la basura, un 100%, para recaudar 2 millones de euros más a los talaveranos, sí. Señor Gregorio, aquí en Talavera, los que vivimos y pagamos el recibo de basura aquí en Talavera de la Reina. El que no lo paga aquí, pues no le supone ningún tipo de subida. Son ustedes, Partido Popular y Vox, los que deciden no plantear ni bonificaciones, ni exenciones, ni reducciones en este o en otro impuesto para reducir los casi 2 millones de euros que quieren recaudar de más. 2 millones de euros casi, sí, porque los derechos reconocidos netos de la tasa de la basura en el 2024 son de 3,6 millones, datos que vienen de los informes que están en el expediente, y lo previsto recaudar en 2025 es de 5,5 millones de euros, prácticamente esos casi 2 millones. Y alabo las palabras del portavoz del equipo de gobierno, efectivamente, dinero, le repito sus palabras que acaba de mencionar, dinero que le hace falta a los ciudadanos para que no sean cada vez más pobres. Pues señor Barroso, señor Moreno, señor Gregorio, aplíquense su propia palabra, lo que le acabo de oír decir, si es que estoy prácticamente de acuerdo con muchas de las cosas que han dicho, pero su obligación es mejorar las ordenanzas fiscales para que esto no suponga que los ciudadanos de Talavera tengan que pagar 2 millones de euros más. No les pedimos en ningún caso que incumplan la legislación. Lo que les exigimos y lo que le exige el conjunto de la ciudadanía es que planteen bonificaciones, exenciones, reducciones en este o en otro impuesto que reduzcan la factura fiscal en la misma proporción. Esto es muy sencillo. Si una familia en el 2024 paga 300 euros al año de impuesto, pues para que el 2025 siga pagando 300 euros al año, independientemente del impuesto en el que lo tenga que pagar. Por eso, esa sí es su facultad. Bonificaciones, exenciones y reducciones en este en otro impuesto que rebaje la factura fiscal de los ciudadanos, cosa que en ningún momento plantean en estas ordenanzas fiscales. Ustedes hablan de culpables, de responsables de esta subida de la basura. Bueno, son ustedes, que son los que hacen esta propuesta, son ustedes señores del Partido Popular y de Vox. Dicen constantemente que no tienen afán recaudatorio. Pues, ¿dónde están las bonificaciones y las bajadas de otros impuestos o de este impuesto por 2 millones de euros? Porque a una familia, le vuelvo a recordar los datos, por si usted le pilla de sorpresa, señor Gregorio, una familia de 3 o 4 habitantes va a pasar de pagar 67,16 euros a 123,78. Un 84% más. Pero es que una familia con 6 habitantes en su domicilio, que no tiene por qué ser familia numerosa además, porque pueden convivir con otras personas de su entorno familiar y no tener el título de familia numerosa, se verán obligados a pagar de 67 a 132 euros, un 97% más. Pero es que un pequeño negocio, la tienda de barrio, ese comercio tradicional de la ciudad de menos de 25 metros cuadrados, va a pagar un 65% más en la basura del próximo ejercicio 2025. Y esta es la responsabilidad, como responsables públicos de la ciudad, es suya, señor Gregorio. Suben los impuestos porque usted lo decide así, a no ser que ahora quiera tomar la palabra, que le veo que está muy dicharachero y nos quiera explicar cómo lo va a hacer, o si es que usted le ha pillado de sorpresa y no lo sabía, como en otros asuntos que nos han traído a este pleno. Dice que no tiene afán recaudatorio, pues proponga, señor Gregorio, le animo a que en este mismo pleno, si quiere hacemos un receso y lo hablamos, proponga reducciones fiscales por importe de 2 millones de euros para el conjunto de los talaveranos y las talaveranas. Muchas gracias. Gracias, señor Hidalgo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, señor Moreno. Gracias, señor alcalde. Señor Hidalgo, el que está dicharachero hoy es usted, pero totalmente dicharachero. O sea, es que, ojo, lo que ha sido capaz de soltar en sus anteriores intervenciones y en esta, que ya se supera.
usted ha faltado a la verdad en toda su intervención. Usted ha faltado a la verdad en toda su intervención. Prácticamente como cada vez que hace una rueda de prensa o cualquier comunicado. Mire, lo bochornoso es la actitud de ustedes, la del Partido Socialista, que parece que Sánchez y Paje se han vuelto a poner de acuerdo. Parece que se han vuelto a reunir, como no informan de lo que hablan en sus reuniones, y habrán dicho, oye, ¿cómo, señor Paje, señor Sánchez, cómo subimos los impuestos? Bueno, pues nos lo repartimos. Habrán llegado a la conclusión y habrán dicho, venga, pues tú el agua y yo la basura. Y han sido Paje y Sánchez los que se han puesto de acuerdo para subir el agua y la basura. Han sido sus jefes del Partido Socialista los que han impuesto a este ayuntamiento y a todos los ayuntamientos de España que tengamos que actualizar la tasa de la basura y llegar a este descomunal incremento. Porque este descomunal incremento es consecuencia de sus políticas. Y ustedes, pues ha hecho ahí como una exposición de las directivas, de que es cómo se aprueban, del Parlamento Europeo, de que si la Ley 7/2022 las tiene que desarrollar, todas esas cosillas, pero ha obviado lo más importante. Y lo más importante es quién las aprueban allí. Se ha referido a gente del Partido Popular, pero es que realmente sois el mismo grupo, Partido Popular y Partido Socialista. Habéis aprobado conjuntamente estas medidas que tienen una repercusión después en el conjunto de España. Y esa es la realidad. Y es que una vez más el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido ser el alumno aventajado de Bruselas y ha impuesto este tasazo, yendo incluso más allá de lo que nos exigen los propios burócratas con esos acuerdos en el Parlamento Europeo. Lo próximo, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser la siguiente propuesta del Partido Socialista de subida de impuestos? Porque ya lo único que le falta al Partido Socialista es que nos impongan algún impuesto por respirar a los españoles. Y es que nos están asfixiando impuestos, nos atosigan con todo tipo de burocracia inútil y también nos criminalizan con toda clase de imposiciones absurdas. Y siempre la excusa es la misma. Es que en Bruselas, es que en el Parlamento Europeo... Pero vamos a ver, ¿quién está allí aprobando esto? ¿Extraterrestres? No. Extraterrestres no son los que están aprobando esto en el Parlamento Europeo. Son políticos del Partido Socialista y del Partido Popular, que estáis en el mismo grupo y sois los que lo estáis aprobando. Pero bueno, aquí en España lo que estáis causando es, si trabajas, te cobran impuestos. Si vas de compras o a comer fuera, te cobran impuestos. Si te compras una casa, te cobran impuestos. Incluso si te mueres, te cobran impuestos. Y ahora también por tirar la basura nos pretenden atracar. Y esto se está convirtiendo en algo totalmente insoportable. Nosotros, desde Vox, lo que estamos exigiendo es la derogación de esta tasa a nivel nacional y el fin de todas estas políticas fanáticas a nivel europeo, porque consideramos que los grandes perjudicados siempre son los mismos y son las familias. Y allí donde gobernamos, pues tenemos que aplicarlo por imperativo legal, que es lo que estamos haciendo en esta ocasión. Por imperativo legal, porque no puede ser de otra forma, porque si no lo aprobamos, ya nos han llegado las amenazas de ustedes, del Partido Socialista, del Gobierno, a los ayuntamientos, que nos están imponiendo esta tasa. Y dicen que si no aplicamos, pues esta subida, este tasazo, que si no lo ponemos en marcha, su jefe, Pedro Sánchez, dice que aplicará sanciones por incumplir los compromisos asumidos por España con las instituciones europeas. Y también amenaza con excluir a los ayuntamientos que no impongan este tasazo del acceso a los fondos europeos. Fíjese si está impuesto por ustedes, por el Partido Socialista y por Pedro Sánchez. Y esta nueva imposición está generando pues un enorme caos y un descontento en todos los ayuntamientos de tales dimensiones que el propio Ministerio de Hacienda ha tenido que publicar una guía para que los municipios sigamos esa guía al pie de la letra e impongamos las imposiciones restrictivas y radicales que ustedes aprueban. Fíjese, o sea, ya no solamente las directivas, ya no solamente la ley estatal, sino que el propio Ministerio nos ha enviado una guía en la que dice cómo tenemos que tramitar las modificaciones del tasazo de la basura.
no me irá a decir que tampoco esa guía está hecha por su ministerio. Pues esa es la realidad. Y esto es una muestra más de la pésima capacidad de gestión o del desgobierno de Pedro Sánchez, que ni por asomo busca el bien común de los españoles, ni tampoco trabaja para que los ayuntamientos puedan gestionar lo mejor posible sus competencias dentro de la autonomía local. Autonomía local a la que tenemos derecho de decidir si subir o no subir impuestos. Pero es que esta subida del tasazo de la basura nos viene totalmente impuesta por ustedes, por el Partido Socialista, por Pedro Sánchez desde el Gobierno nacional, porque Sánchez solo quiere ser, se lo vuelvo a decir, el alumno aventajado de border leyes y de las políticas climáticas más radicales que se están imponiendo desde Europa. Y es que, señor Sánchez, ustedes una vez más vuelven a tirar de argumentario, vuelven a darle la vuelta a la realidad y pretende única y exclusivamente el Partido Socialista de aquí de Talavera decir un cúmulo de mentiras para todos los ciudadanos de Talavera. Ustedes solo tienen la intención de que los ciudadanos de Talavera tengan la visión de que PP y Vox hemos incrementado el tasazo. Y eso es mentira. Se lo vuelvo a decir y termino ya. Esto es una imposición de ustedes, del Partido Socialista, que viene con unas directrices muy concretas para que subamos el impuesto de la basura. Y el canon del agua, igual. Otra directriz de Emiliano García Paje para incrementar la recaudación a nivel regional. Muchas gracias, señor Monero. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, señor García Barroso. Muchas gracias, presidente. Bien, yo quiero un poco informar a la población en una medida pues que resulta muy gravosa, y aquí se han vertido pues cuestiones que yo creo que faltan a la verdad, como bien se ha comentado anteriormente. Es decir, el Grupo Socialista habla que es un impuesto nuestro y no es verdad. No es verdad, desgraciadamente, en el sentido de que nos vemos obligados a tener que imponerlo, pero que, vuelvo a repetir, obedece a una imposición estatal por la Ley 7/2022, y que aclaré, no es bochornoso, como se ha mencionado, señor Hidalgo, que un equipo de gobierno reconsidere, valore, a la vista de los últimos datos, de los impactos económicos que puede suponer, evidentemente, el tener que actualizar, nos guste o no nos guste, en algún aspecto matización de algún tipo impositivo. Lo que yo creo que sí se agradece por parte de la ciudadanía, y por lo veo, yo creo que ustedes pues muestran su oposición, es que no gravemos más, ya de por sí bastante gravados para el próximo ejercicio con el agua y con la basura, y lo que les alegra, me da la sensación, es que se hubiera continuado gravando más o actualizando los impuestos tal y como en la primera propuesta iba. Yo creo que no es así, no creo que sea la intención de los vecinos verse más gravados, muy a pesar de que les puede suponer a ustedes un disgusto. El artículo 11.3, fundamental en este tema que estamos hablando, viene de forma expresa en su apartado 3, y quiero, por favor, que me preste atención, viene a decir exactamente que las entidades locales, y lo leo despacito para que se me entienda bien, establecerán, no es un podrán, que posibilite hacerlo o no hacerlo. No es un acto discrecional, es un mandato imperativo. Establecerán una tasa, lo dice muy clarito la ley, o en su caso una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, ya lo he mencionado, diferenciada, que permita implantar el sistema de pago por generación, bajo el principio de quien contamina paga, y que refleje el coste real, directo o indirecto, de todo, en definitiva. No diga, por lo tanto, de verdad que es que nos estamos oponiendo, etcétera, que es un impuesto nuevo, que se podía pagar con los impuestos de otras veces, etcétera. No se puede, legalmente no se puede. Lo que usted está proponiendo es una ilegalidad como un pino. Y es verdad que yo soy el primero que igualmente no me hubiera gustado hacerlo. Y es verdad que supone una intromisión, lógicamente, en la autonomía local respecto en materia de financiación. Por supuesto que lo supone, pero que geste a su gobierno. Me gustaría escucharle que al señor Sánchez, por lo menos en este tema, se le pueda criticar por ustedes, tengan un cierto margen de libertad de criterio, pero es que no he escuchado ni una sola palabra en el impuestazo del señor Sánchez, ni una todavía. Simplemente faltar a la verdad.
Congratularse, por lo tanto, me parece, como usted dice, no es suficiente. Hay que manifestarse de forma clara y rotunda frente a la imposición de esta nueva tasa del señor Sánchez. La transposición efectivamente de directivas en su momento aprobadas por el Grupo Municipal Popular en Europa, bien hecho está. Es que basta con ver la ley en su conjunto, no solamente el artículo 11.3. Es decir, la finalidad es lo que hay que transponer, los objetivos a cumplir. Lo que es nefasto, y ya lo he dicho, es la forma como se ha hecho con esta ley brutal para los bolsillos de los talaveranos y de todos los españoles. Y yo discrepo, y perdóneme, con el Grupo Municipal Vox, puesto que o bien no ha salido tampoco la finalidad de esta ley que pretende, pero bueno, tampoco me extraña, puesto que tampoco creo que se afirme que el cambio climático pues se está produciendo. Pero bueno, ya ahí entramos en discrepancias y yo creo que tampoco voy a perder más el tiempo. Repito, lo que es un problema es la ley que el señor Sánchez nos impone, que no se puede cuantificar a priori. Y también le digo una cosa, me parece muy importante. Usted criticaba de que ni siquiera se había tenido en consideración ninguna bonificación que pudiera un poco paliar este gravamen. Pues le invito a que se lea el artículo 6 de la propuesta, que habla precisamente, claramente, de exenciones y bonificaciones. Yo si quiera se la leo. No tengo ningún problema, el 50% respecto al compostaje, en empresas, etcétera, etcétera. Es decir, no lo voy a relatar ahora, porque son muchas las bonificaciones que se plantean. E igualmente, el 15% respecto a aquellos colectivos que están en riesgo de exclusión social, es decir, a aquellas personas que están más desfavorecidas en este momento, por supuesto que se les considere, se les ha considerado, repito, artículo 6 para que se lo lea. E igualmente a las familias numerosas, dependiendo si es de categoría general o categoría especial, en un 10 y un 15% respectivamente. Por favor, léase esta modificación y por lo menos plantee de forma abierta y clara una oposición ante el señor Sánchez, que dirige los destinos de este país, para que esto no se siga aplicando, se suspenda por lo menos en su aplicación y no nos lleve nuevamente a tener que meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos, muy a pesar nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Barroso. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, señor Hidalgo. Sí, muchas gracias. Sí que me gustaría empezar pidiéndole al señor Barroso que nos explique cuáles fueron los nuevos datos que en la mañana del lunes pasado les hizo cambiar de las ordenanzas fiscales que ustedes traían para aprobar, porque se ve que fueron unos datos muy importantes para que en ese ínterin de poco más de una hora echasen por tierra las ordenanzas que ustedes mismos habían estado trabajando durante 6 meses junto con los miembros de su concejalía y otras unidades gestoras de esta ciudad para que las echasen por tierra. Hablando de artículos, me gusta esta forma de ver los debates. Vamos a hablar también de la Ley de Haciendas Locales, vamos a hablar del artículo 9 de la Ley de Haciendas Locales. Dice, podrá reconocerse otras bonificaciones fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales. Y aquí estamos, aprobando las ordenanzas fiscales, señor Barroso, señor Moreno, señor Gregorio, pero en sus ordenanzas fiscales no hay otros beneficios fiscales, solo está la subida del 100% de la tasa de la basura que firman ustedes. Y le vuelvo a decir, claro, que es una obligación, si nadie le está diciendo que no cumplan con la Ley 7/2022, nadie le está diciendo que no cumpla con la normativa europea y con esas directivas europeas que el señor Moreno, le anticipo o le anuncio, que no se ve que usted no lo sabe, que efectivamente vota el Partido Popular en Europa, que es su socio aquí en Talavera de la Reina. Entonces, algo también tendrá usted que ver. Bueno, pues son obligaciones estas directivas que efectivamente tienen que entrar en vigor en abril de 2025, y así lo ha relatado de manera correcta el señor portavoz. Pero es que ustedes no han tomado ni una sola medida en estos 16 meses para anticipar este momento de abril de 2022. Y claro que no quiere hablar usted, señor Barroso, de las bonificaciones que recoge la ordenanza, porque no son posibles para el 2025, porque esas bonificaciones, si surjan efectos, solo surgirán a partir del año 2026, tal y como nos han tal y como nos han constatado los técnicos responsables. Lo que les pedimos constantemente es que sean consecuentes con sus acciones, no busquen enemigos donde no les hay. Ustedes son los responsables de esta subida. Aquí nadie falta a la verdad, señor Moreno.
tan solo ustedes faltan a la verdad cuando quieren hacer ver que son en otras administraciones donde se produce esta subida, cuando son ustedes los que tienen la facultad, como recoge el artículo 9 de la Ley de Haciendas Locales, de reconocer otro tipo de bonificaciones, de recoger también, como decíamos anteriormente, reducciones, bonificaciones, exenciones, para que esta factura de 2 millones de euros no vaya directamente al bolsillo de los ciudadanos, que este descomunal incremento, como así lo ha calificado el propio señor Moreno y así lo reconoce, no vaya solo directamente al bolsillo de los ciudadanos, igual que ustedes tienen que recaudar o van a recaudar y quieren recaudar 2 millones de euros más en la basura, planteen, si es que es una proposición muy sencilla, planteen bonificaciones y exenciones en este o en otros impuestos que reduzca la factura estos 2 millones. Porque ¿dónde están en sus modificaciones fiscales las bajadas de estos 2 millones de euros? Nadie, no hay ningún imperativo legal, ni hay ninguna amenaza de nadie que les diga que no pueden bajar otros impuestos. ¿A usted ha recibido alguna carta del Ministerio que les haya dicho, por cierto, y no se le ocurra bajar los impuestos en otras áreas, no se le ocurra hacer bonificaciones fiscales en otras ordenanzas? ¿A qué esa carta no la ha recibido usted, señor Moreno, ni señor Barroso? Ustedes tienen la potestad de rebajar los impuestos locales, ustedes tienen la potestad de rebajar las tasas. Porque además, señor Moreno, fíjese, si no es que no tengan, por lo que se ve, no tienen intención de hacerlo, tal como veo de sus palabras, que decía usted, la traición del subconsciente, dice, si respiras, te cobran impuesto. Pues fíjese, aquí en Talavera, a partir de dentro de poco, si aparcamos en la zona azul, usted nos va a cobrar también impuestos, porque usted va a ser quien recaude ese nuevo impuesto, esa nueva, no recuerdo si era tasa o precio público, por aparcar en la zona azul de Talavera de la Reina. Finalizo mi intervención recordando también las palabras del señor Moreno, y se lo agradezco, respecto a la autonomía fiscal de las administraciones públicas. La autonomía fiscal que efectivamente le faculta a las entidades locales, en este caso, a subir, a bajar y a implementar nuevos impuestos. Pues no se quede usted solo con la subida de los 2 millones de euros, proponga también bajadas por esos 2 millones de euros y no expriman tanto a los ciudadanos de Talavera, a las familias y a los pequeños comerciantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hidalgo. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, señor García Barroso. Muchas gracias, presidente. Antes ha faltado la verdad, ahora viene a refrendarlo más. Vamos a ver, señor Hidalgo, de verdad, que es que yo lo he leído muy lentamente, pero para que se me entendiera, pero veo que quizás a lo mejor no he sido excesivamente claro en este tema. Que lo que dice el Gobierno en el artículo 11.3, y por favor le invito a volver a releerlo, es que se traslade a la población mediante una nueva tasa el importe total de los costes directos e indirectos de recogida, reciclaje, tratamiento, etcétera. No sé si es que no me he explicado bien. Que es que aquí el principio es de que contamina, quien contamina paga. Sí, pero no atiende. Sí, pero no atiende. Es decir, es que esto es quien genera el residuo lo tiene que pagar. Esa es la finalidad. Pero estudiese la ley, por favor, aunque solo sea una vez. Y luego le voy a decir otra cosa. Mire, usted hablaba de que bonificaciones no se contemplan. Yo es que me he quedado de verdad perplejo. ¿Cómo que no se contempla? Artículo 6 de la propuesta. Pero léalo, por favor. Es que yo no voy a leer aquí una propuesta que tardo 15 minutos en leer todas las bonificaciones y exenciones que están y que, por cierto, que van a ser aplicables. Yo es que yo no sé dónde saca usted el argumento. De verdad que yo, un 10 en creatividad, como se decía en la universidad. El argumento de que no van a ser aplicables, pero ¿de dónde? ¿En qué informe técnico usted lo ha estudiado? Pero, la propia ordenanza lo dice. Pues créame que yo creo que ni siquiera que yo la llevo lo pone. Fíjese usted que esa creación ya hasta es virtual. Y le voy a decir más respecto al tema, y yo creo que con esto acabo y le paso el resto del turno. De verdad, no falseen la realidad. No mientan a los ciudadanos de Talavera. Por esta vez no mientan. De verdad, créame que es lo suficientemente grave y delicado que nos veamos obligados a tener que cobrar esto, muy a pesar nuestro, como para que encima no les demos la información que debemos y que merecen. Muchas gracias. Paso el resto del turno de intervenciones al portavoz de Vox. Gracias, señor Hidalgo. Hay que tener escrúpulos, para salir todos los días y faltar a la verdad constantemente, pero usted en eso no tiene ningún problema. Mire, señor Hidalgo, el tasazo de la basura y el impuestazo del agua tienen apellido socialista. Y los apellidos son Sánchez y Paje, que son los responsables de la subida de la tasa de la basura y del agua en Talavera.
y diga usted y tergiverse usted todo lo que quiera, esta es la realidad. Los únicos responsables de que se incremente el impuesto, la tasa de basura y del agua en la ciudad de Talavera es su partido socialista, por el que ustedes tanto hacen campaña cada vez que hay elecciones. Y es tanto Pedro Sánchez como Paje los responsables directos de que se haya tenido que tomar esta decisión, que no es plato de buen gusto para este equipo de gobierno. Y lo que sí que hemos hecho este equipo de gobierno, ¿no?, que usted vuelva a faltar a la verdad, es, y además es nuestra única responsabilidad en este tema de las ordenanzas fiscales, es que este equipo de gobierno ha traído para su aprobación las bonificaciones fiscales tanto en el impuesto de construcciones como en el uso de las instalaciones deportivas. Y bonificar es bajar impuestos, señor Hidalgo. Sin embargo, ustedes en sus 4 años de gobierno lo que hicieron fue quitar bonificaciones. Y quitando bonificaciones se suben impuestos. Ustedes quitaron la bonificación de los vehículos eco. Y ustedes también quitaron la bonificación de los vehículos de más de 25 años. Y eso también ha tenido repercusiones en los bolsillos de los ciudadanos de Talavera. Ustedes tuvieron 4 años para bajar impuestos y no lo hicieron. Ustedes, cada vez que tocan las ordenanzas fiscales, es para o quitar bonificaciones, que es lo mismo que subir impuestos, o para salir con impuestazos, tasazos, como estos, que son ustedes los únicos responsables. Y eso lo sabrá toda la ciudadanía de Talavera, por mucho que ustedes intenten tergiversar, faltar la verdad, mentir o hacer todo lo que ustedes, las artimañas que se les ocurran. Los responsables de la subida de la basura y de la subida del agua es el Partido Socialista y nadie más. Muchas gracias, señor Moreno. ¿Votos a favor de esta modificación? ¿Votos en contra? Consideramos como abstención de la concejala Nuria Sánchez Fernández, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.3 del ROP, porque estaba durante el comienzo.